Tengan ustedes muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos, a los que nos visitan en nuestro canal de YouTube. Quiero invitarles en esta tarde, voy a dar lectura a 4 o 5 versículos del libro de los Salmos. Es un salmo muy conocido para todos ustedes los presentes, como lo debe ser también para mucha gente que nos mira en YouTube. El Salmo 103 dice: bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Por qué quise comenzar esta reunión dándoles la bienvenida con estos versículos? Porque hoy queremos, todos los presentes y a los que están mirándonos, y los van a seguir mirando durante la semana, destacar la obra de Dios a por nosotros, en su infinita misericordia y bondad. Vamos a estar reflexionando sobre eso, vamos a estar compartiendo de esa obra de amor. Y tanta gente que está ansiosa de tener un encuentro con Dios, que lo necesita porque somos pecadores, todos lo necesitamos. Bueno, vamos a orar para que esta palabra, esta enseñanza que nos deja la Biblia, llegue a muchos corazones. ¿Me acompaña? Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en esta tarde queremos agradecerte porque nos has permitido tener acceso a tu palabra, la Biblia, palabra inspirada por ti, porque todos esos hombres hablaron por inspiración divina. Gracias te damos por las verdades que nos han dejado y que las has preservado a través de los siglos hasta nuestros días. Gracias, Señor, porque seguimos hoy, como hace miles de años, con la misma necesidad, reconciliarnos contigo. Y Señor, ha sido imposible de parte nuestra poder relacionarnos contigo. Somos totalmente insuficientes, impotentes, porque la fuerza del pecado nos arrasa. Pero gracias porque tú enviaste a Jesucristo. Y Jesucristo vino para salvar todo lo que estaba perdido. Te doy gracias por su bondad infinita, su misericordia, su compasión a por nosotros, porque nos ha sacado del pozo de la desesperación, nos ha sacado del temor de la muerte, nos ha sacado de la angustia, de la incertidumbre. Gracias porque en Cristo estamos completos. Señor, adoramos y bendecimos tu nombre, y queremos exaltar tu nombre. Queremos, Señor, proclamar tu obra poderosa, tu obra de amor y de bondad. Y pedimos, Señor, que quebrantes nuestros corazones para que te busquemos o respondamos, Señor, a tu gracia en una forma total, 100%. Amado Señor, perdona nuestras rebeliones, nuestro pecado, nuestra procrastinación, Señor, a tu llamado. Ayúdanos, Señor, a venir corriendo a tus pies en esta jornada. Allí donde quiera que llegue tu palabra, que haya hombres y mujeres que vayan hacia ti y puedan encontrarse con la vida mayúscula. En Cristo Jesús estoy orando. Amén. Amén. Gracias, Señor. Te amamos. Les invitamos a que nos acompañen a cantar este cántico precioso que dice: quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús, eres
Gloria al Señor. Gloria al Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. En la cruz murió mi Jesús, con su muerte vida me dio, con su gracia me transformó y la vida abundante me concedió. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. La mujer que fue y tomó el vestido del Señor, por su fe salud recibió y la vida abundante Jesús me dio. Vida abundante Jesús ofrece, vida abundante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. En la cruz vivió el malhechor, en su alma la salvación, vida eterna pudo alcanzar, pues la vida abundante Jesús me dio. Vida abundante Jesús ofrece, vida abundante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. Amén. Esto es así como dice este cántico, que hay una vida abundante que Jesús ofrece. Saben que en la carta a los Efesios, la carta del apóstol Pablo, en el capítulo 2, y justo los jueves que estamos haciendo estudios bíblicos, estamos viendo la muerte espiritual. Y Pablo escribía esto a los Efesios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hay un pero escrito allí, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y lo dejo allí, sigue, pero por gracia sois salvos. Él nos dio vida, a los que hemos creído nos dio vida estando nosotros muertos. Esta es la vida que tienes que probar. Este cántico que viene dice: ven y prueba esta nueva vida que Cristo te ofrece. que Cristo te ofrece. Ven y prueba esta nueva vida que Cristo te ofrece, vuelve a vivir. Tu temor, tu dolor, tu soledad y ansiedad, Él los cambiará. No es invento ni es un sueño, ni tampoco es su gestión, es que Cristo hoy existe, pruébalo tú. Si un lugar
Y luego que Él te dé vida, que Él cambie tu vida, tu condición, también puedes confiar. Porque cuando uno tiene por delante muchas cosas, tiene mucho por qué vivir. Cuando cantamos esto, queremos cantártelo personalmente, a ti. Y los que están allí nos lo van a cantar a nosotros. Mucho por qué vivir, mucho tiene Cristo que darte. Te da la paz, te da el amor, te da la felicidad. Amén. Amén. Mucho por qué vivir, Cristo tiene mucho que darte. Mucho por qué vivir, Cristo tiene mucho que darte. Te da la paz, te da el amor, te da la felicidad. Te da la paz, te da el amor, te da la felicidad. Él tiene para ti lo que tú no has encontrado. Él tiene para ti lo que tú no has encontrado. Te da la paz, te da el amor, te da la felicidad. Te da la paz, te da el amor, te da la felicidad. Entrégale hoy tu ser y podrás encontrar la vida. Entrégale hoy tu ser y podrás encontrar la vida. Te da la paz, te da el amor, te da la felicidad. Te da la paz, te da el amor, te da la felicidad. Te da la paz, te da el amor, te da la felicidad. Te da la paz, te da el amor, te da la felicidad. Aleluya. Puedes confiar plenamente en el Señor. Como dice la siguiente canción, puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Si el sol llega a oscurecer y no brille más, yo igual
Y lo terrenal es como un viento pasajero, pero lo eternal es que vengas a Cristo. Ven, amigo, a Jesús. Ven, amigo, a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió, y Él te dará el perdón. Abre tu corazón y dulce paz vendrá. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Las gracias ya no habrá, pues la desprecias hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Las manos del Señor se abren hoy para ti. Ven y confía en Él, y tú serás feliz. Tus penas con el Dios, pues Él las llevará, y no tendrás pesar, sino consolación. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más gracias ya no habrá, pues la desprecias hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios que nos amó. A Él sea la gloria. Padre, gracias porque nos permites alabarte por este tiempo, Señor, que hemos elevado estos cánticos, reconociendo nuestra imposibilidad de salvarnos, reconociendo que por medio de nuestro Señor Jesucristo, a quien enviaste a este mundo, por su muerte, por su resurrección, y por nosotros creer en Él, hemos alcanzado esta gracia tuya que ha sido derramada en nuestros corazones. Te damos toda la gloria, toda la honra, todo lo mereces, Señor. Y abre nuestras mentes y nuestros corazones para recibir tu palabra en esta hora a través de la boca de tu siervo. Lo pedimos y te agradecemos este tiempo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, hermanos. Mientras cantábamos estos himnos, estas canciones, les confieso que yo me sentía como cuando en aquellos primeros tiempos que comencé a escuchar la palabra del Señor, porque los cantos tienen todo un mensaje. Estos himnos tienen un mensaje muy bíblico, muy profundo, y recuerdo cómo esto penetraba en mi corazón y hacía la obra. El Espíritu Santo obraba en mí hasta que me llevó al convencimiento y vine a los pies de Jesucristo apresuradamente, porque
mi vida no tenía sentido sin Cristo. Bueno, muchas personas, decíamos el otro día, en su concepto son muy buenas. Decíamos el otro día que a veces muchas personas yo tengo que decirle, bueno, no es tan así, porque yo soy una buena persona, pastor, porque en su propio concepto se cree. Ahora hay muchos que están muy bien conceptuados también a la vista de otros. O sea, no, porque esa es una muy buena persona, fulano de tal es una buena persona, tendrá mil defectos, pero hay gente que parece que no ve los defectos de los demás y considera a todos una buena persona, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Pero vamos a hablar claro, vamos a ser claritos. Nosotros sabemos muy bien que a la luz de la palabra de Dios, todos somos pecadores. Aquí no se salva nadie. Nadie. A mí me gusta usar mucho esta ilustración matemática, el común denominador. Todos estamos bajo un común denominador, pecadores perdidos. Y necesitamos a Jesucristo, ¿no? Todos somos pecadores y necesitamos arrepentirnos. ¿Recuerdan cuando Jesús está hablando a la gente? Porque había estado escuchando seguramente que allá aquellos que se cayó la torre y murieron unos cuantos allí. ¿Ustedes se creen que esa gente, porque los mató el derrumbamiento de la torre, eran más pecadores que ustedes? No se equivoquen. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No iban a perecer todos igualmente por la torre. De hecho, es esa condenación eterna. O aquellos que el rey era Herodes había mezclado su sangre con la sangre de los sacrificios, eran más pecadores. No. Aquí todos somos iguales. Delante de Dios, todos estamos perdidos. Aunque te consideres bueno, aunque otros opinen que sos una muy buena persona, delante de Dios somos pecadores. ¿Qué importa mi opinión personal o la opinión de otros cuando Dios habla? Cuando Dios ha dicho algo, ¿qué importa lo que diga yo o digan otros? Y saben que estaba pensando, recordando, porque uno siempre está a veces recordando, ¿no? Cosas con nostalgia y otras que son casos que a vos te llevan a pensar un poco, ¿no? Y pensaba el testimonio de mi suegro. Me acuerdo cuando mi suegro se entregó a Cristo, que dicho sea de paso, ahora recuerdo, fue el 21 de marzo de 1967, el mismo día que nuestra madre se entregó a Cristo. Y luego entonces se prepararon para bautizarse y se bautizaron juntos. Y recuerdo que una cuñada de él les dijo, dice, él ha sido un hombre tan bueno siempre, solo le faltaba el bautismo. ¿Te acuerdas? ¿Tú te acuerdas? Tu suegro decía esto. La cuñada de mi suegro decía, es un hombre tan bueno que solamente precisaba el bautismo. Pero también otro caso de una hermana, nació en un hogar cristiano, de familia ya de generaciones de cristianos. Era una hermana preciosa, muy activa en su congregación, en el tema de la música, dirigir coro, todo muy activa. No faltaba una reunión en la iglesia y todo esto. Pero yo me asombré cuando escuché su testimonio. Y entonces ella decía, sí, todo el mundo me veía en la iglesia. Ay, fulana es una santa. Fulana es hermosa. Vivían en el campo. Entonces, no tenía oportunidad de tener una vida mundana, ni andar en cosas como anda hoy la juventud, ¿no? Y ella dijo, pero lo que nadie sabía, todos me veían bien por fuera, pero lo que nadie sabía era el odio que yo tenía dentro mío. Y eso el Señor lo muestra. Eso el Señor te confronta. Podemos tener una apariencia muy buena por fuera, pero Dios conoce el corazón. Ese es el tema.
Entonces, yo también pensaba, el Señor conocía mi corazón. Lo que nadie sabía de mí, Él lo sabía. Y me empezó a decir, ¿qué argumento me queda? ¿Qué argumento me quedaba cuando Él me empezó a mostrar que yo no era una buena persona, era mala persona a sus ojos? Seguramente el apóstol Pablo fue una persona que también, como muchos de nosotros, se creía una buena persona. Pero vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo cuando le escribe a su discípulo Timoteo. 1 Timoteo capítulo 1, verso 12. Y el apóstol le dice esto: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Entonces no puede más que exclamar: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como dije, yo creo que Pablo era como muchos de nosotros, que se creía una buena persona, porque esto lo está escribiendo después de su encuentro con Cristo, ¿no? Yo creo que él era un buen descendiente, como muchos de nosotros, descendiente de Caín. ¿Por qué digo esto? Y ustedes me han escuchado muchas veces. La religión de Caín. Creo en Dios a mi manera. Yo sirvo a Dios a mi manera. Yo le canto a mi manera. Yo le oro a mi manera. Todo a su manera. Y se hace un Dios a su manera. Se crea un Dios a su manera. Y un gran sector, me temo que yo pueda en mis cálculos o en mi imaginación quedarme corto, del denominado cristianismo actual, son cristianos que se han elaborado un Dios a su manera, que creen en Dios a su manera. Porque yo estoy asombrado, azorado, sorprendido, indignado, muchos adjetivos que yo podría estar usando para ver el desastre que vemos a nuestro alrededor a nivel de cristianismo. Cómo se han torcido las escrituras, cómo se ha pervertido la doctrina bíblica, cómo se ha dejado de lado la pecaminosidad, la verdad de la depravación de todos nosotros, la verdad de la misericordia de Dios y de la gracia del Señor. Y ahora la gente está hasta comprando el reino de los cielos. Como hemos escuchado, pastores están vendiendo en Estados Unidos parcelas en el cielo. Se creen dueños del cielo. Vendiendo el don de Dios. A cambio de dinero todos, porque son avaros. Se está cumpliendo lo que ya nos advirtió la Escritura. Bien, por un lado, Saulo de Tarso, que era su nombre antes, era una persona muy religiosa y estaba muy preparado. Él mismo da testimonio
que él era muy religioso y estudioso. No es como muchos de nosotros que no estudiamos la Biblia. No, se sabía la escritura así, de pie a pa, educado a los pies de Gamaliel, uno de los mejores maestros de Israel. Era un buen creyente, un buen hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, del grupo de los más estrictos. Trabajaba con celo por sus convicciones y conseguía lo que consiguió hasta el apoyo de las autoridades religiosas para su cometido de perseguir a los cristianos, que estaban considerados como una secta herética, como blasfemos, pero no solamente perseguirlos, inclusive matarlos, encarcelar. Y sin consideración, hombre, mujer, embarazada, anciano, niño, no importa. Pero él lo hacía creyendo que estaba sirviendo a Dios. Sin embargo, cuando estaba en esa loca y ciega carrera y lo confronta el Señor en el camino a Damasco, se le cayó todo el sistema. No el sistema de la computadora, no. Se le cayó todo el sistema que él creía que estaba bien. Lo desarmó. Lo desarmó. En este momento pienso, ¿has pensado que tenés que llegar a sentirte desarmado por Dios para recién empezar una vida nueva? Sentirte realmente que has sido desarmado por los argumentos de Dios. Pero hoy el hombre pretende tener la razón. El hombre tiene más razón que Dios. De hecho, escuchamos muy comúnmente, si Dios fuera justo. Eso no es nuevo. Lo vimos el otro día cuando en alguno de los devocionales, quizá no recuerdo, pero cuando allí en el profeta decían, Dios no es justo, Dios no es justo. ¿Cómo que no es justo? Decía el profeta, hablando, inspirado por el Espíritu de Dios. El alma que pecare, esa morirá. Y no llevará la culpa el Hijo por el Padre por el Hijo. Cada uno paga su pecado. ¿Y ustedes creen que eso es injusto? Eso es justo. Pero la gente dice, es injusto. Es injusto que Adán pecó y ahora nosotros tenemos las consecuencias. Sí, porque entró para toda la humanidad. En Adán todos pecamos. Y aunque no lo entiendas, es lo que dice la palabra de Dios. Aunque te cueste creerlo y aceptarlo, pero es lo que dice la palabra de Dios. Y si no, venite los jueves y te vamos a mostrar por la Biblia. Y lo vas a entender. Y lo vas a aceptar. Se le cayó el sistema a Saulo de Tarso. Y saben que esto me hizo acordar también el caso de Isaías. Porque cuando nos encontramos con Dios, no hay nadie a que no se le caiga el sistema. Y cuidado con aquellos que están predicando constantemente, tú eres especial para Dios, Dios tiene cosas preciosas para tu vida, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar un trabajo, Dios te quiere sanar, Dios te va a tocar tu lengua y vas a comenzar a predicar y vas a profetizar. Y todo es, el hombre es el centro, la persona es el centro y Dios te va a hacer y la gente empieza a inflarse, pero no se ven pecadores, se ven como que, Dios está agradado de ellos. Y siguen pecando, pero como una palabra de Dios le dieron. Siguen pecando, siguen viviendo en pecado, pero me dio la palabra, el profeta, la profeta, y esto que el otro. La palabra ya está dada y no podemos contradecirla. Claro que sí, que Dios te puede usar y te va a usar.
Pero primero se te tiene que caer el sistema. Para empezar de nuevo, hay que morir para vivir. Hay que morir a mi yo. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Empezando, el principio, ya no yo, decía Pablo, ahora es Cristo en mí. Y esto fue lo que yo escuché en mis primeros días de adolescente. Esto fue lo que yo escuché y que yo les he dicho 1000 veces. Y yo decidí, sí, todo, quiero todo a Cristo y me voy a dar todo. A medias no. Un puchito acá, un puchito allá, no. O le pertenezco todo o no le pertenezco nada. Porque de Dios no me puedo burlar. Hay gente que en la vida no se interesan por Dios. En la última hora claman desesperadamente. Claman desesperadamente. O a veces la familia lo quiere meter al cielo, a prepo. No se puede, después que están muertos se terminó la esperanza, ¿no? Pablo destaca en este pedacito que hemos leído la misericordia de Dios. O sea, reconoció que Dios no le dio lo que merecía. Porque como él dice, yo eso lo estaba haciendo todo por ignorancia. Estaba re preparado religiosamente. Conocía las escrituras así y en este momento se considera ignorante. Yo lo estaba haciendo en ignorancia. Estaba persiguiéndolo en ignorancia por mi incredulidad. Pero él reconoce la misericordia. Y como hemos dicho, sencillamente por la misericordia de Dios no recibo lo que merezco, que es la condenación eterna. Y por encima de esa misericordia está la gracia que le dio lo que no merecía, la salvación maravillosa. Salvación y el privilegio, como él dice acá, me tuvo por fiel, no como dice de gracia, que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome. No fue que debido a su fidelidad, no sé, yo pienso que me dio el privilegio de servirle. No es porque yo me gane esto, es que el Señor, cuando puso los ojos sobre él, ya dijo, tú vas a ser el día que él se confrontó con Jesús. Ya Jesús le dijo, levántate y ve, haz esto, esto y esto, porque tú vas a ser instrumento. Tú vas a llevar esta palabra. Tú vas a ir a los gentiles. Qué lindo es tener ese encuentro con el Señor y entender que hay un propósito de Dios en nuestras vidas. Que no nos salva para abandonarnos en el desierto. Que no nos salva para el día de la muerte nomás. Que nos salva para que le sirvamos. Y Él recomienda esto. Él lo recomienda. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esto es una recomendación. ¿Tú recomiendas a tu familia, a tus amigos, a que vengan a Cristo? ¿Lo estamos recomendando? ¿O estamos dudando? ¿O nuestra actitud, nuestra forma de vida, hacemos que la gente dude si sirve o no sirve ser cristiano? Hay gente que yo he escuchado y dice, no, yo a la iglesia no voy porque para ser como fulano de tal o fulano de tal. Entonces ya no es una buena recomendación. ¿Me entienden lo que quiero decir? Aunque el mundo siempre va a encontrar algún defecto en los cristianos, ¿no? No tenemos que sorprendernos, pero lo importante es que lo que diga la gente no sea verdad. Tú también puedes llegar a ser otro ejemplo de una persona que ha gustado de la misericordia y de la gracia del Señor.
No me canso de dar gracias al Señor cada día, porque tuvo tanta misericordia de mí. Y me alcanzó su gracia. Celebro su gracia cada día. Y el hecho de que van ya 58 años de vida cristiana, cada día me veo tan pecador como me vi el primer día. Y cada día me veo con la tremenda necesidad de pedir perdón a Dios por mis pecados. Y cada día necesito siempre estar, Señor, quiero hacer lo que tú quieras que yo haga. Porque mientras estamos en el cuerpo, tenemos una lucha constante con esas inclinaciones pecaminosas que tenemos. Y si dejamos de depender del Señor, estamos perdiendo la vida. El Señor es maravilloso. El Señor te está llamando a salir del pozo de la desesperación del cual describía el salmista. A salir de tu estado de enfermedad. No solamente enfermedad física, enfermedad emocional, espiritual. Y quiero, así como dije, que Pablo recomienda a todas las personas esto, yo también les quiero recomendar esto. Pero mi hermano Martín también les va a recomendar algo. Adelante, Martín. Él también les va a recomendar algo, estoy seguro, porque creo que él también ha gustado y está gustando de la gracia del Señor, porque el Señor en su misericordia lo rescató. Escuchemos atentamente entonces. Buenas noches, hermano. Bueno, el pastor me pidió para compartir un poco mi testimonio y después voy a tratar de explicar cómo se produce esa salvación, ¿no? Permítanme orar antes, que uno siempre, cuando escucha predicar la palabra, se da cuenta, ¿no?, frente a esa palabra cuánto uno falla, ¿no? Señor, te doy gracias por poder estar aquí reunido en tu nombre, ¿no? Pero Señor, al escuchar ahora al hermano, Señor, cuánta verdad, Señor, hay en tu palabra, cuán poco, Señor, a veces nos entregamos a ti, Señor, y tú lo has dado todo, Señor. Tú nos has traído, tú nos has salvado, Señor, tú has entregado, Señor, a tu Hijo tan amado, Padre, y esa vida tan preciosa, Señor. Padre, pedimos, Señor, que nos des valentía. Muchas veces somos cobardes, Señor, muchas veces somos vagos, Señor, para estar en tu cosa, y por eso pedimos, Señor, arrepentido de corazón, pidiéndote, Señor, que tú sigas haciendo la obra. Y también reconocemos, Señor, que hay una promesa tuya, que el que comenzó en nosotros la obra será fiel en terminarla. Así que gracias porque como cantábamos también, Señor, tú eres grande en misericordia, Señor, en gracia. Y es a eso, Señor, que apuntamos, Padre. Misericordia, paciencia con nosotros, Señor. Sí, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermano, rápidamente, como decía, no quiero tampoco aburrirlos con mis testimonios, pero yo soy de la ciudad de Mercedes, hoy cumplo 36 años, ¿no?, como decía el hermano. Yo soy nacido, criado ya, mis padres separados, o sea, cuando yo tenía 10 meses, ellos se separaron, yo me crié con mi madre y mi padrastro. Cuando tenía 4 años, mi madre se juntó, hasta el día de hoy, ¿no?, son casados con mi padrastro, y bueno, yo la verdad que siempre tuve como la falta de un padre, se podría decir, ¿no? Y bueno, y así fue, ¿no? Creo que una vida normal, o sea, clase media, baja. Y fue todo como en armonía, y siempre uno empieza los cambios, se podría decir, o uno empieza a tomar decisiones cuando la adolescencia, la juventud, ¿no? Ahí nosotros vivíamos en realidad en ese tiempo, si alguno conoce Mercedes, está Mercedes, al Río Negro, y enfrente hay un pueblito, Los Arrayanes, hay poquitas personas, ¿no? Y bueno, y ahí era donde vivíamos nosotros, yo todavía iba a estudiar esas cosas. Y con la adolescencia empecé a tener amigos y ahí yo tenía cierta libertad porque yo me iba para Mercedes y mi familia quedaba allá, me quedaba en la casa de un tío.
Y bueno, y ahí empecé como de alguna manera a tener, ¿viste? Decirle, mostrar una cara, pero por otro lado empezar a experimentar con la meditación. Y bueno, y ahí de a poco fui como empezando a probar, ¿no? Y le empecé como a encontrar, entre comillas, el sentido de la vida en esa diversión, excesos, y siempre uno empieza, capaz que alcoholizándose, ¿no? Como una gracia. Y bueno, pero si uno no para y sigue. Para hacerla corta, la verdad que me fui metido, ¿no? En ese mundo de... Yo creo que los gurises están totalmente metidos, ¿no? Hoy uno ve, uno que vivió eso se da cuenta, ver amanecido, en estado, ¿no? Y bueno, así andaba yo. En mi casa, o sea, en mi familia no hay nadie cristiano, nadie que... Nada, o sea, ni siquiera católico, nada. O sea, éramos simplemente ignorantes, se parece, ¿no? Y bueno, así fue que me fui sumergiendo, hasta el punto que, para hacerla corta, ¿no? Llegó un momento que ya venía tomando decisión tras decisión, mal. Y uno cuando toma malas decisiones, tiene que esperar la consecuencia. Entonces llegó un momento que yo en mi vida, o sea, ya no daba más. Y yo creo que ahí, ¿no? Uno ve para atrás y ve cómo el Señor obra, porque fue el Señor, o sea, que empezó a inquietarme espiritualmente. Yo nunca había leído la Biblia, no tenía ni idea, pero sin embargo, en ese tiempo me acuerdo clarito que yo digo, ¿qué diría la Biblia? O sea, ¿qué es ese libro que tanto habla, no? Y me acuerdo clarito, ¿no? Un compañero allá del barrio, yo iba y le digo, vos vas a una iglesia, ¿no? Sí, yo voy a una iglesia, bueno, a la que comencé a ir, de Hermanos Libres, ¿no? Allá. Digo, y yo andaba de bermuda, ¿no? Yo puedo ir vestido ahí, o sea, ¿viste? Yo tenía una idea. Y me dice, sí, andaba. Y bueno, la cuestión es que a mí no me gustaba el canto, me parecía todo tan cursi, perdona, pero no, esas cursis, esas cosas así, esta gente cantando ahí, ¿viste? Me parecía tan... La cuestión es que yo iba solamente al mensaje. Iba tarde, me sentaba atrás, escuchaba el mensaje y me iba. Y así empecé a escuchar, ¿no? Empecé a escuchar el mensaje. Y bueno, y ahí fue, ¿no? Con todas estas malas decisiones que yo venía tomando, el Señor me llevó. Y un día me acuerdo clarito, ¿no? O sea, como le digo, no para hacerla corta, yo caí de rodillas en mi cuarto, llorando, y le digo, Señor, o sea, yo he vivido mi vida hasta acá, he hecho todo mal, porque he hecho todo mal, mi consecuencia, o sea, era peor hoy. Entonces yo lo único que te pido, Señor, dame una vida nueva, yo no quiero más esta vida, dame una vida nueva. Y fue increíble, ¿no? Pero yo, en ese momento yo sentí que yo estaba metido en muchos problemas, ¿no? Con muchos problemas. Y yo sentí que el Señor me agarraba, yo estaba en el medio del problema acá, me levantó y me puso acá. Me sacó, increíble cómo se dio todo, o sea, fue obra de Dios, ¿no? Y me dijo, camina. Y bueno, yo empecé de cero, ¿no? Yo le llevaba a mi padre acá, en el bar que él tenía, creo que todos conocen, ahí ese pasado. Y de ganar, o sea, como buen dinero, me fui para allá, empecé a hacer quinta en el fondo de una señora que fue me acuerdo, tomé sopa de pata, no sé si alguno ha tomado, pero es agua con color. Yo diría, Carmen, ¿dónde está? Pensaba yo, ¿no? Y bueno, la cuestión es que yo trabajaba y así empecé, ¿no? O sea, caminando cero, pero con el Señor. Empezándose hacía quinta esa señora, de tarde a buscar trabajo. Y bueno, pasito a pasito, porque tampoco es que de un día para el otro no uno, o sea, cambie totalmente, no. Pero sí el Espíritu Santo estaba en mí. Y empecé así, ¿no? Buscando trabajo, agarré así a vianda, le ayudaba a una tía. Después pude enganchar en mecánica, que ahí yo había estudiado un poco mecánica. Y bueno, pasito a pasito, eso fue en el 2010. Y bueno, fui leyendo la Biblia, creciendo. Conocí a mi amada esposa allí, en ese ámbito, ¿no? Y bueno, realmente todas cosas del Señor, ¿no? Yo miro hoy, con 14 años caminado con el Señor, y yo sé que esta obra la ha hecho el Señor. O sea, no he sido yo. Porque en mí, como hablaba el hermano, está el mal. Ahora yo sé que tengo también el Espíritu Santo. Y esa lucha, y el Señor es el que se impone, porque dice, es más fuerte el que está en nosotros que el que está en nosotros. Entonces, el Señor me ha ido guiando, ¿no? Y uno es rebelde, porque uno es rebelde, ¿no? Uno a veces, como recién hablaba, ¿no? Uno a veces es vago, uno a veces la maldad está en uno, pero el Señor está allí, ¿no? Trabajando. Entonces ahora, esa grande rasgo, ¿no? Uno tendría para decir 1000 detalles. Y bueno, para los que me escuchan, me casé en 2015. Hoy tenemos 3 niños, o sea, una bendición del Señor realmente, allá que ustedes saben que a veces es un poco tal vez difícil, cansador, pero son una bendición del Señor, la familia que el Señor me ha dado. Yo hoy estoy viviendo al lado de mi padre, hemos restablecido esa relación que habíamos perdido toda la vida.
Entonces, son cosas que solo el Señor, porque si uno es humano, en el humano no está el perdón, en el humano está el odio, está el ojo por ojo, el diente por diente. ¿Entiendes? Si uno sigue su corazón, que dice la Biblia es maligno, ¿no? Es maligno, es engañoso sobre todas las cosas. Si uno sigue el corazón, realmente termina mal. Pero uno trata con toda su falencia, trata de seguir la palabra y el Señor bendice de una manera increíble, ¿no? Bien, hermano, vamos a hablar un poquito de soteriología bíblica. Ustedes dirán, ¿qué es eso, no? ¿Qué palabra tan rara, ¿no? Bueno, soteriología bíblica es la salvación. ¿Cómo se produce la salvación? ¿Sí? Y vamos a estar hablando un poquito del pasaje que mencionaba Sebastián, Efesios 2. Vamos a mencionarlo, hago el pájaro, no quiero. Pero para que vean la obra que hace el Señor, o sea, cómo se produce esa obra. Efesios capítulo 2, este es un pasaje que habla de esa doctrina, se podría decir, y eso también es algo importante. Cuando uno quiere saber acerca de algún tema en la Biblia, lo mejor siempre es hablar un pasaje que no hable de ese tema, ¿no? Y estudiar ese pasaje. Este no es el único pasaje que habla de la salvación, hay muchísimos, porque es uno de los temas centrales, ¿no? Cómo Dios salva al hombre, pero este pasaje es claro y creo que nos puede dar una idea bastante certera de cómo se produce esa salvación. ¿Cómo fue que el Dios del Señor me salvó a mí? ¿O cómo es que el Señor salva a quien salva, ¿no? Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo, un don de Dios. No es por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en eso. Este pasaje de Efesios 2, del 1 al 10, si lo tuviéramos que resumir, nos habla de la obra de Dios para salvación, o también podemos decir cómo Dios lleva a cabo esta obra, ¿no? Lo podemos dividir en tres partes, que están bien marcadas. El verso del 1 al 3, del 4 al 7 y 8 al 10. Entonces, este pasaje comienza por mostrar la condición del hombre. O sea, ¿cómo se encuentra el hombre? ¿Cómo se encuentra el hombre natural, también lo llama la Biblia en nuestra parte, ¿no? ¿Cómo se encuentra el hombre que no conoce a Dios? ¿Cuál es la imagen, el cuadro que pinta la Escritura? Es interesante, porque no es de un hombre enfermo, por ejemplo. O no es de un hombre, algunos también lo quieren a veces, ¿no? De un hombre ahogándose, que necesita tal vez un salvavidas, o que necesita una medicina. Díganme ustedes, si leemos ahí, ¿cómo lo presenta? ¿Cómo estábamos nosotros? O sea, ahí Pablo está hablando a los hermanos en Éfeso. Y le dice cómo estaban ellos, que lo podemos aplicar perfectamente a nosotros. ¿Cómo lo dice? Muertos. La figura que usa es muertos. El otro día leía un estado que lo ponía el pastor de R.C. Sproul, que decía, ¿no? Haciendo alusión a esta figura, eso, ¿no? O sea, que no es la imagen de un hombre que está en el medio del mar, tal vez ahogándose y necesita un salvavidas. No. La imagen tal vez es uno que está enterrado a 8.000 metros, enterrado y sepultado, muerto. ¿Entienden? Esa es la figura. Y así como nos comienza a presentar la Escritura. Dice, y ustedes estaban muertos. Y ahora cuando decimos, pero
qué cosa rara, ¿cómo que estoy muerto? Si yo estoy vivito y coleado, ¿no? ¿Cómo muerto? Si estamos todos vivos. O vos salís para allí, 18, cantidad de gente, ¿cómo dice la Escritura que están muertos? O que ellos estaban muertos. ¿Qué quiere decir? Bueno, se está refiriendo, como también lo mencionaba Sebastián, ¿no?, a la muerte espiritual. Y ahí enseguida puede surgir una pregunta, que es una pregunta muy valedera, ¿no? O sea, ¿qué? Entonces Dios nos creó así. Dios nos creó muerto. Dios creó también la muerte. Y para responder esta pregunta tenemos que ir al comienzo. Acompáñenme un segundo. Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 1, verso 31. También la misma idea lo menciona Eclesiastés en el capítulo 7, pero con esta alcanza. Génesis 1, 31. Aquí acaba de este primer capítulo, menciona la creación de Dios. Poder dar como un panorama, un resumen de la creación de Dios. Y en el verso 31, luego de haber terminado la creación, dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces, cuando el Señor termina de crear, ¿cómo dice la Escritura que fue todo lo que creó? Entre eso el hombre, que está en el versículo 27, bueno. Y no solo bueno, en gran manera. Entonces, pero decimos, bueno, pero algo nos estamos perdiendo en el medio, ¿no? Si ahí en Génesis dice que todo era bueno, perfecto. Y nosotros ahora, en Efesios, dice que la gente está muerta espiritualmente. ¿Qué pasó en el medio? ¿Alguien me puede contestar? ¿De qué todo sabe? Entró el pecado. Entró el pecado. Ahí mismo, en el capítulo 3, ustedes ven desobediencia del hombre. Y con el pecado, dice la Biblia, entró la muerte. Entonces, si ustedes ven el capítulo 3, todos conocemos esa historia, la desobediencia de Adán. Y cuando termina el capítulo 3, dice que Dios se hace una separación, ¿sí? Dios lo echa del huerto. Ahí está también esa separación, esa muerte espiritual. Porque no solamente hay muerte física, sino también hay muerte espiritual, que es lo que nos está hablando el capítulo de Efesios. Entonces, esa muerte espiritual entra con el pecado. Esa muerte espiritual entra con Adán. Y esa muerte espiritual, como también lo decía el pastor, es algo que Adán pecó, entra la muerte, pero esa muerte dice que se traslada a todos los hombres. Ahora, ¿por qué? También, como decía el pastor, Adán, cuando uno lee la Escritura, y el pasaje central para eso es Romanos capítulo 5, si no me recuerdo, sí, capítulo 5, del verso 12 al 19 sobre todo, ese pasaje central en el cual la Biblia demuestra que Adán era el representante. Le llaman también, los teólogos le llaman cabeza federal, o sea, el representante. Yo siempre pongo el ejemplo, que creo que todos lo entendemos, como la selección uruguaya. Nosotros decimos, bueno, ¿cómo salimos? ¿No? Ya no nos incluye en la Copa América. Salimos tercero. Pero tampoco jugaste al fútbol, Martín, te fuiste hiciste un gol. No. Fue el representante. Si Uruguay gana, ganamos todos. Si pierde, perdemos todos. ¿Sí? Lo mismo pasó, esto es una manera vaga de poder explicar eso, ¿no?, con Adán. ¿Sí? Adán era el representante. Era, o sea, quien allí nos representaba todo. Vamos a leer, para que ustedes vean cómo claramente la Escritura lo menciona. Para que ustedes entiendan de dónde sale la muerte espiritual. Y cómo la muerte se trasladó a todos los hombres. Y de esa muerte es que nos resucita el Señor. Dice así: por tanto, como el pecado, como mencionamos, entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahí podemos ponerle tranquilamente, todos pecamos en Adán. Pues antes de la ley, y acá da un par de argumentos Pablo, diciendo, pues antes de la ley había pecado el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte, desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno
murieron los muchos. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede, como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Ves? Repete. Si ustedes lo leen detenidamente en su casa, lo que se afirma es eso, ¿no? Adán pecó y ese pecado le fue puesto a la cuenta, fue imputado, es la palabra que se usa, la palabra más correcta, le fue imputado a todos los hombres. Por la caída de uno, le fue imputado esa muerte, ese pecado, las consecuencias, todo, a todos los hombres. Entonces, volvamos a nuestro pasaje, de allí donde sale la palabra muerte. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Entonces, esa muerte se podría decir, déjenme el atrevimiento a decirlo, puede ser de una manera como doble. ¿En qué sentido? Todos nosotros pecamos y todo el tiempo pecamos. No nos conformamos a la ley de Dios perfectamente. Y no solo eso, por otro lado, acabamos de leer el pasaje, tenemos también la condenación de Adán. Porque ese pecado, nuestro representante pecó y tenemos ese justo juicio de Dios sobre todos nosotros. Y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Y esta es la condición también del hombre. Muerto espiritual, sepultado totalmente. Vuelvo a repetir, no enfermo, no de necesidad de algún medicamento, de algún salvavidas, no. Muerto. Otra figura también que lo explica muy bien es la de Lázaro. ¿Vieron cuando Lázaro está muerto? Está sepultado adentro de la tumba. El Señor viene y ¿qué dice? Lázaro, ven fuera. Lázaro, fuera. Un mandato del Señor. ¿Y Lázaro estaba muerto? Sí, Señor, yo estoy a recibir en mi corazón y ahora. No. Lázaro, ven fuera. Una voz autoritativa de Dios que da vida. Esa figura está a través de toda la Biblia. Ezequiel lo expresa muy bien también. Hay un valle, dice, con huesos muertos, secos, muertos. Y el Señor le manda a hablar a Ezequiel. Hablar. Él empieza a hablar y esos huesos toman vida. Hermano, eso es lo que ha hecho el Señor con nosotros. Eso ha hecho el Señor con nosotros. Estabas muerto espiritualmente. Yo estaba muerto espiritualmente. Estábamos sepultados como Lázaro. Y la voz del Señor, Martín, vida. Entonces dice este pasaje, no solo que estamos muertos, sino la cosa es peor todavía. La Biblia es dura, pero es la verdad. La Biblia dice no solo que estamos muertos, sino que nuestra manera natural de andar, y eso creo que todos podemos dar testimonio, era en delitos y pecados. Y no delito delante de la ley del hombre, delito delante de la ley de Dios. El Señor, cuando le preguntaron, bueno, Señor, ¿cuáles son los mandamientos más importantes? Y el Señor, por decir de una manera, lo resumió en dos. Ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. El primero. El resumen, se podría decir, de lo primero que tiene que ver mi relación para conmigo. Y el Señor dice, y el segundo semejante. Ama a tu prójimo como te amas vos. Ama a tu prójimo. Entonces, díganme quién ha guardado de esta manera la ley de Dios. ¿Quién está todo el tiempo amando al Señor? Haciendo todo lo que hace desde que se levanta hasta que se acuesta de esa manera, con todo el corazón, con toda la mente, con toda la fuerza para el Señor, amando. Nadie, ¿no? Entonces, ahí está la figura de nosotros, ¿no? Muerto y en delito, todo el tiempo infringiendo la ley de Dios en nuestro corazón. Porque esa es la religión a veces, vos podés taparle el ojo al otro.
Y el Señor cuando vaya a juzgar, o sea, va a juzgar según la ley de Él. Porque la ley es perfecta, de Él dice. Es perfecta, porque viene del Dios perfecto. Entonces, la figura que da la palabra de Dios acerca de la condición en que se encuentra el hombre es muerto, y es que andamos en delito, es que andamos en pecado, ¿no? Y no para ahí. O sea, cada vez más agravante, ¿no? Más agravante, más agravante. Esto es importante, porque nosotros, como decía el pastor también, ¿no? Tenemos que reconocer, entender nuestra condición. Porque si nosotros no entendemos nuestra condición, vamos a terminar buscando un Dios que a nosotros nos parece. Un Dios hecho a mi imagen, y no el Dios verdadero. El Dios verdadero te dice muerto espiritual, en delitos, en pecado, no solo eso, y sigue. En los cuales dice, anduviste en otro tiempo, porque está hablando creyente, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces imagínense un cuerpo muerto en una corriente. ¿Hacia dónde va a ir? Hacia dónde lleva la corriente, ¿no? No sé, ¿alguno tiene otra idea? Imposible, ¿no? Bueno, así está la gente, así está este mundo. La gente que no conoce al Señor está en esa corriente llamada mundo, que con eso significa sistema. Todo lo que ustedes ven en la televisión, todo lo que, a lo que se incita, todo lo que se habla, todo lo que de alguna manera te presiona para que vos actúes de esa manera, todo eso es mundo, la corriente de este mundo. Y a los muertos espirituales son llevados, todos flotando seguramente, van todo de la corriente de este mundo, ¿no? Y así andamos nosotros, así andamos nosotros. Si usted, quien no ha conocido al Señor, o si miran su propia vida cuando no lo conocían, andamos buscando nuestra satisfacción, como yo le contaba en mi testimonio, tal vez en los placeres, tal vez en la fama, tal vez en el dinero, tal vez en tener un nombre, ¿no? En el último modelo. Y así la gente que no conoce al Señor anda en eso, o por ser el mejor del trabajo. Entonces la corriente de este mundo arrastra. Entonces, muerto en delito, en pecado y arrastrado totalmente por la corriente de este mundo. ¿Y quién gobierna? ¿Quién gobierna, según este pasaje, esa corriente? ¿Quién es de alguna manera quien está en ese sistema organizado, que es bastante adverso al cristiano? ¿Quién? Ahí está, el príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. Así se presenta con ese título, ¿no? Entonces, por eso a veces uno se pregunta y dice, pero qué bien organizado a veces tan mal. O sea, no puede ser casualidad, ¿no? Tantas cosas, la droga, el crimen organizado, y póngale, ¿no? Hoy si ustedes prenden la televisión, creo que daban algunos datos, creo que cada 2 segundos, cada 3 segundos, si usted pone un canal de música, eso lo está incitando a la promiscuidad. O sea, a los jóvenes a tener relaciones sexuales con cualquiera y antes de tiempo. Pongan, vayan, si alguien tiene televisión, vaya haciendo zapping. No pasan 3 segundos que hay o una música que te lleva a eso, o un movimiento, o alguien con poca ropa, o lo que sea. ¿Sí? Entonces, está todo organizado. Es todo un sistema que está montado y que es adverso al que quiere realmente ser santo. Es algo que le es adverso, es una corriente que quiere arrastrar. Bien, entonces es un sistema, ¿sí? Gobernado por el príncipe de la potestad del aire. ¿Cómo se va el tiempo acá arriba, no? ¿Sí? Aguanta unos minutos más. ¿Sí? Bien. Y dice que ese espíritu, lo dice ahí el verso 2, opera. Es algo que de alguna manera influye directamente sobre los que no conocen al Señor, por ponerle un nombre, ¿no? Entonces, si alguien quiere ser fiel al Señor, va a tener adversidad. Si no estás teniendo adversidad, tendrías que preguntarte realmente si estás firme, sirviendo, conociendo al Señor. Porque también lo dice en Timoteo, ¿no? El que quiera vivir piadosamente recibirá persecución. Y tal vez no una persecución física, como hay hermanos que lo están recibiendo hoy, pero sí intelectual, o que te señalen, o que se rían de vos.
Entonces, si no estás recibiendo eso, y me estoy hablando a mí también, a veces nosotros callamos, muchas veces callamos, por no chocar o por no tener problemas, pero nosotros tenemos la verdad. Y también la Escritura nos dice, ustedes son la sal, la luz del mundo. Entonces, si la sal no sala, no sirve para nada. Si la luz es luz, ¿para qué está hecha? Imagínense nosotros todo esto, todas estas luces, las ponemos, acá, vieron que acá hay hueco, las ponemos todas ahí adentro. Y estamos todos acá parados, conversando, no vemos nada. La luz no sirve para nada. Imagínense todo metido dentro. El Señor dice eso, o sea, la luz no se hace para esconderse, la luz se hace para que brille. Entonces, hermano, yo me estoy hablando primeramente a mí, porque yo muchas veces callo, por no entrar en contradicción con otro. Y yo le pido al Señor que me dé valentía. Y muchas veces callo, o sea, es la verdad. Pero me doy cuenta, y el Espíritu me habla. Y esa palabra está ahí, o sea, tenemos que ser sal, tenemos que ser luz. Tenemos que ir contra esa corriente de este mundo. Y las consecuencias tenemos que sufrirlas. Tenemos que pedirle al Señor que nos fortalezca. Entonces, volvemos, y ya vamos a pasar a leer un poquito. La condición del hombre. ¿Cómo se produce esa salvación? El hombre está muerto, hermano. En este pasaje lo dice claramente, está muerto en su delito, pecado, arrastrado todavía por la corriente. Es todo adverso. Es todo adverso. Entonces uno podría decir, no, pero yo tengo tanta fuerza interior, yo soy tan capaz, el Señor me ha dado tantos dones, que yo puedo ir contra esta corriente, puedo resucitarme y puedo ir al Señor. La imagen que da no es esa. Si ustedes ven quién es el que obra acá, no dice, y ustedes vinieron al Señor. Y ustedes vinieron al Señor cuando estaban muertos, cuando estaban en su delito, pecado. ¿Qué dice? Él les dio vida. El Señor es quien da vida. Y Él les dio vida. Y dice ahí claramente, ¿no? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Y ahí sigue agregando, ¿no? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces una buena pregunta es, ¿qué produce la carne? O sea, de mi propia voluntad yo puedo ir a Dios. Es una pregunta tremenda. Es una pregunta que ha suscitado mucho debate a través de toda la historia. ¿Yo de mi propia voluntad puedo ir a Dios? Bueno, yo no quiero hablar. Vamos a la Escritura, ¿sí? Romanos 8. Vieron que ahí el capítulo de Efesios habla del deseo de la carne, ¿no? En el cual nosotros también andamos. O sea, quien no conoce al Señor siempre es dominado, y muchas veces nosotros siendo creyentes también somos dominados por esos deseos de la carne. O sea, queremos satisfacer nuestros deseos pecaminosos. Y Romanos 8, sobre todo en el verso 6-7, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto, dice, los designios de la carne, o sea, lo que produce la carne, lo que produce quien no conoce al Señor, y que también a veces es producido en el creyente también, ¿no? Esos deseos de la carne que están allí. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ni tampoco pueden. O sea, hermano, la figura que muestra la Escritura del hombre que no conoce al Señor es un muerto espiritual. Y dice ahí en Romanos que ni siquiera puede. Porque lo que hay en nosotros es carne. Es carne. Inclusive hasta los religiosos parecen piadosos. Pero si uno empieza a escarbar cuál es el motivo de qué hace, o sea, por qué hace lo que hace, por lo general es algo egoísta. Es para que lo vean, es para que digan que soy buena persona. Entonces siempre es un motivo errado. Y capaz que está haciendo la misma obra de un verdadero creyente que lo está haciendo de todo corazón para el Señor. Imagínense asistiendo a huérfanos. Tanto está un religioso de una iglesia X, un religioso que está haciendo eso, ¿no? Y tal vez en la misma situación, un cristiano verdadero, genuino, nacido de nuevo. Y uno lo ve y capaz que de apariencia es lo mismo. Pero ¿qué es lo que nos está motivando? ¿Qué es lo que te está motivando? Entonces, necesitamos, y todo el mundo necesita, escuchar la palabra, ser regenerado por el Señor. El Señor se lo dijo al religioso más religioso tal vez de aquel tiempo, a Nicodemo. Y el pastor lo ha, tantas veces lo ha repetido, ¿no? O sea, te es necesario nacer de nuevo. Y acompáñenme a Juan 1.
Juan 1, nosotros un texto que siempre escuchamos, o sea, volviendo a hacer hincapié en esto de la voluntad del hombre, de la voluntad del hombre. O sea, yo por mi propia voluntad puedo ir al Señor. En la salvación, estamos hablando de salvación, ¿no? Verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Muchas veces se menciona ese texto. Y decimos, ahí está clarito. Quien le recibe es hijo de Dios. Quien le recibe, o sea, yo soy el que lo recibo. ¿Está claro o no está claro? ¿Lo han escuchado o no lo han escuchado? ¿Y han leído el otro que sigue? Vamos a leer. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿quién engendra ese nuevo nacimiento? ¿Yo de mi propia voluntad? Hermano, no lo estoy diciendo yo. Estamos leyendo pasajes de la Escritura. O sea, somos engendrados de Dios. Somos engendrados de Dios. Y por eso es tan firme la salvación. Porque no es mía. No es algo que dependa de mí. La salvación, si ustedes leen el libro de Efesios, capítulo 1, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según lo que a mí me parecía. No, dice según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad. ¿Para alabanza de quién? Mía, que yo tomé la decisión. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio, y ahí sí, ¿no? Pero es una obra soberana de Dios. Es una obra que Dios lleva adelante. Hermano, con esto no quiero decir que nosotros no prediquemos y mandemos a los pecadores a arrepentirse. Cuando todos predican, tienen que mandar a que se arrepientan de su pecado. ¿Es una obra que le hace el Señor? Es una obra que le hace el Señor. Sin duda que sí. Pero nosotros, el Señor nos ha encargado predicar la palabra y predicarla fielmente y mostrar a las personas que son pecadoras, que si no se arrepienten están condenadas y que están en esa situación de Efesios 2 que es muerto en su delito, en su pecado, siguiendo la corriente de este mundo, siendo esclavos de su propio corazón, de su propia concupiscencia, siguiendo lo que a ellos quieren, no siguiendo al Señor. Y seguimos, ya estamos ahí. La voluntad, volvemos a Efesios 2. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en nuestro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que la amamos. Y acá es donde interviene Dios, ¿no? Esa es la condición del hombre, totalmente muerto. Dice, pero Dios, por más adversa que pueda ser la situación, Dios cuando interviene. Por eso hay que predicar. Uno no sabe quién se va a convertir. Uno no sabe. Creo que a todos nos han pasado. Uno puede decir, mira, aquel va a tener más aceptación del Evangelio. Aquel me va a escuchar. Aquel es más buena persona. No, aquel no. No, aquel, ¿qué va a escuchar? Aquel no, aquel está perdido totalmente. No, hermano. Si es una obra que Dios resucita muerto, Él resucita a quien Él quiere. Él puede resucitar a quien Él quiere. Entonces, hermano, yo lo aliento porque me estoy alentando a mí también. Prediquemos el Evangelio. Prediquemos. No va a ser tu elocuencia quien convenza a la persona. No lo va a hacer. No va a ser mi elocuencia ni la elocuencia de nadie. Es la palabra de Dios. Entonces, no tenga miedo. Y me estoy diciendo a mí mismo. Le pongo un ejemplo nomás, que yo quedé con la sangre en el ojo, como dicen, ¿no? Hace unos días atrás fuimos a Argentina por el tema del trabajo. Estaban ahí, ¿no? Una parte de unas capacitaciones, un psicólogo. Bueno, ahora va a hablar el psicólogo, fulano y tal. Y empezó a hablar. Uno lo escuchaba, yo ahí ya incómodo, ¿no? Y estaba lleno, ¿no? Como 80, 90, 100 personas, no sé cuánto había. Y claro, y fui cobarde, le digo la verdad, o sea, yo capaz que tenía que haber parado en el medio de todo y decir la verdad, o sea, porque ¿qué pasa? Ellos ahí parten de algo tan errado como que venimos del mono, como que nunca es culpable, el hombre nunca es culpable, ¿no? Somos, como todo lo que nos pasa, nos hace ser quien somos, ¿no? Y eso va tanto contra la Biblia, no se habla del pecado como pecado, no se habla esta situación, ¿no? ¿Cómo nos explica la Biblia? Pecador, apartado de Dios, y en tu corazón solo querés egoísmo, solo lo tuyo. Entonces,
Prediquemos la palabra. O sea, nosotros no tenemos que dar argumentos ni ponernos a hablar, ni discutir de otras cosas. No. Plantémonos y digamos, el Señor dice, el Señor manda. Entonces, ¿vamos a ser avergonzados? Vamos a ser avergonzados. No importa. Pero también lo dice en Ezequiel, ¿no? Pero esa sangre no va a ser demandada tuya. ¿Entiendes? Pero si nosotros callamos, y me vuelvo a hablar, me estoy hablando a mí mismo, ¿no? Si uno calla, la sangre de esas personas pueden estar sobre vos. Pueden estar sobre vos. Como también predicaba hace un tiempo atrás el hermano pastor. Entonces, hermano, prediquemos la palabra del Señor. Esa palabra es tan poderosa que resucita muertos. El Señor resucita, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, porque el Señor, yo siempre decimos eso, ¿no? Si hubiera querido mandar a todo el mundo al infierno, Dios es justo y lo puede hacer, pero dice que no, Dios es rico en misericordia. O sea, no da el pago que nos merecemos. Porque Dios hoy en día está siendo misericordioso hasta con los que no creen en Él, porque todos ya deberían estar en el infierno. Ya. Pero dice, hace salir el sol sobre bueno y malo. El Señor tiene misericordia, es paciente, dice también en Romanos, ¿no? De esos vasos de ira, ¿no? Preparados para esa destrucción. Es paciente, es misericordioso. Pero Dios, que es rico y misericordiosa, por su gran amor con que nos amó. No que nosotros amamos a Él, sino dice que Él nos amó a nosotros. Aún estando nosotros totalmente muertos en pecado, nos dio vida. Yo recibí la vida, dice que Él nos dio la vida. Él nos dio vida. Y así es como obra Dios. Por eso, hermano, yo los aliento a predicar la palabra, porque es por medio de esa palabra que Dios da vida. Entonces, prediquemos la palabra y los muertos van a resucitar. Quien no cree al Señor, o sea, el Señor sabe la obra que hace y dice, mi palabra no volverá vacía. Entonces, quien quiere, el Señor va a levantar, va a convertir. ¿Entienden? Entonces es algo soberano, es algo que el Señor tiene todo el poder y Él lo hace, pero nosotros cumplamos con lo que nos toca. No seamos cobardes, no seas cobarde, Martín. Vamos a parar y hablar. Aún estando nosotros muertos en nuestro delito pecado de vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y algo muy importante, y con esto ya voy a ir cerrando. Hermano, la Escritura también es clara. No es solamente hablar de Dios, hablar de esto, no, es hablar de la obra de Cristo. Porque no hay otro camino. Dice, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. La única manera de que alguien se salve es que ore, como decía Pablo, dice, yo me he propuesto solamente saber qué. Una cosa, dice, una sola cosa, o sea, no te acordés de nada, acordate de esto nomás. A Jesucristo. Y a este crucificado. ¿Entienden? El Hijo de Dios murió para dar vida. Ese es el mensaje. El santo, el justo por los injustos. Entonces, cualquiera puede tener vida, prediquemos. El Hijo de Dios derramó su sangre para que tengamos vida. Quien cree es salvo. ¿Entienden? Pero prediquemos esa verdad. Y Pablo decía, no me he propuesto saber otra cosa, a Jesucristo crucificado. Hablemos de la cruz. Y es increíble, pero ¿cómo hay secta que elimina la cruz? No era una cruz, era un madero, dice. Y bueno, y muchas veces también lo dice la Escritura, quien no cree es locura. Locura es lo que se pierde. Cuando prediquemos la cruz, va a ser locura. Se van a reír, nos van a llamar de locos, etcétera, etcétera. Pero ahí nos vamos a dar cuenta que estamos siendo bíblicos. Y creo que el Señor realmente va a poner su Espíritu Santo y vamos a sentir un fuego, vamos a sentir realmente gozo de estar sirviéndole a Él. Miren lo que le pasó a Pedro y Juan cuando estaban en Hechos. Dice que lo encerraron, le preguntaron, le dijeron, ustedes no hablen más en ese momento. Dice, no, nosotros vamos a hablar, porque nosotros primero vamos a obedecer a Dios, antes que a los hombres. Nosotros vamos a obedecer a Dios. Dice que lo agarraron, le dieron palo, amansarlo, como decían allá en mi pueblo. Y dice que ellos salieron todos lastimados, pero dice, ¿qué dice? Gozoso. Gozoso, gozoso. Dios quiere que nosotros podamos tener esa experiencia. Tal vez avergonzados por hombres, pero gozoso por nuestro Señor. Y que un día vamos a tener que darle cuenta. Bueno, terminamos leyéndolo y nos vamos. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, la obra de Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús.
Y vuelvo a repetir por si no quedó claro. Porque por gracia sois salvos. Dice, por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Lo vuelvo a repetir. ¿Vieron qué enfático? No de vosotros. No de vosotros. Pues es don de Dios. No por obras. No es una obra humana. No por obras. Para que nadie se gloríe. Porque somos, Él nos hace, ¿no? Hechura suya. Creados en Cristo, que es una nueva creación. Cuando realmente hay esa regeneración, ese nuevo nacimiento, hay una nueva criatura. Yo no soy el mismo que era antes. No puedo ser, miren una experiencia que yo tuve. Yo le decía, no, que andaba perdido. Una vuelta, la última vez que fui a un baile, no sé qué le dicen baile o disco, eso. ¿Sí? Bien. Bueno, un compañero, yo era creyente. Estaba en ese crecimiento espiritual, ¿no? Y me llama un compañero, de esa antigua vida, ¿no? Me dice, Martín, ¿estás en tu casa? Sí. Dice, vamos a dar una vuelta. No sé qué. No, digo, yo no quiero dar una vuelta. Estoy acá en mi casa. Dale, vamos a dar una vuelta. No quiero. Bueno, voy yo para ahí. Vale, está. Bueno, en casa. Dale, vamos acá, vamos a dar una vuelta. Dice, vamos a tomar, saca cocaína. Vamos a tomar un poco de cocaína. No, yo no quiero. Dale, un poco. Bueno, está, un poco. Entonces, claro, uno queda acelerado. Vamos a dar una vuelta. Bueno, vamos a dar una vuelta. Está. La cuestión es que terminé dentro de un baile, ¿no? Y yo, antes de tener al Señor en mi vida, yo disfrutaba eso. O sea, estaba como pez en el agua. Disfrutando antes. Estaba ahí, ¿no? Cuando estaba muerto espiritualmente. Pero yo sabía que fue la última vez que fui allí. Yo estando drogado, allí, bailando, o sea, yo ya no podía ni siquiera estar, o sea, me sentía tan mal, o sea, tenía un cargo de conciencia tan grande, o sea, que estaba allí, o sea, fue la última vez. ¿Y por qué? Porque había vida. O sea, yo ya no puedo ser el mismo, ¿entienden? Y creo que todos tenemos que hacer esa pregunta. O sea, yo por más que quisiera, yo no puedo ser el mismo. O sea, el Señor me cambió. O sea, el ciego hacía lo mismo. O sea, yo no sé qué pasó, decía el ciego, pero yo ahora veo. No sé. Si ustedes no saben qué son los religiosos, decían, pero yo ahora veo. ¿Entiendes? Yo no puedo volver a esa vida. Si yo he conocido la luz, yo he conocido al Señor, yo he conocido la vida, Él me ha bendecido tanto. O sea, yo por más que quisiera, no puedo. O sea, hay una vida espiritual. Y espero, o sea, que haya esa vida espiritual en ustedes, hermanos. ¿Entienden? Entonces, gloria a Dios, y que nosotros podamos hacer esa obra que el Señor nos ha mandado, que la va a hacer Él, pero nos manda a nosotros. Nosotros somos su cuerpo, dice. Bueno, vamos a terminar hablando. Pero, resumiendo, la soteriología bíblica es una obra soberana de Dios. Nosotros estamos muertos. Él es quien la produce, ¿no? Así que oremos, prediquemos la palabra, porque el Señor va a seguir resucitando muertos. Es su promesa. Señor, te damos gracias por este tiempo que podemos venir delante tuyo, Señor. Seguimos, Señor, siempre arrepentidos por nuestros pecados, pero también, Señor, esto que hablamos, Señor, nos da tanta confianza en ti, Señor, que tú estás empeñado, Señor, en esta obra de ir transformándonos, Señor, día a día, hasta ese día glorioso que nos encontremos, Señor, con toda esa presencia tuya, Señor. Así que, Padre, ayúdanos a serte fiel a cada uno, pero como iglesia también, Señor, ayúdanos a amarnos como hermanos, Señor, a estar pendientes los unos de los otros, Señor, ayúdanos, Señor, a esto, realmente, Padre. Ayúdanos a estar unidos, Señor, y avanzar, Señor, porque tú lo has establecido, Señor, así, Señor. Tú has establecido que tu pueblo sea un redil, Señor, has establecido que tu pueblo sea un cuerpo unido, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta tarea, porque es tu nombre, Señor, como dice también ese salmo, no a nosotros, Señor, no a nosotros, a tu nombre da gloria, Señor. Y ayúdanos, Señor, a no blasfemar, Señor, ayúdanos a ser realmente esforzados en esa gracia, Señor. Padre, te doy gracias por este tiempo, gracias por poder estar reunidos hoy, Señor, y que podamos orar de corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Qué tremendo. La verdad bíblica es irrefutable. Estaba recordando que los otros días veía un pequeño video de un predicador internacional predicando en un encuentro de jóvenes, y todo el tiempo estuvo hablando a los jóvenes, ponderándolos, porque ustedes son preciosos, amorosos, Dios los ama y esto y lo otro. Dios tiene un proyecto para tu vida, Dios tiene todo.
Y entonces Dios quiere usarte, Dios quiere esto. La salvación tuya es 100% tu responsabilidad, dijo. Y cuando dijo eso, paré la oreja. ¿Cómo? La salvación es 100% obra de nuestro Dios. Y eso tú tienes que aceptarla si crees o la rechazas. ¿Qué tenemos para cantar aquí? Te adoramos y te bendecimos, Señor, porque tu palabra es clara. Tu palabra arroja luz a nuestra alma, a nuestro espíritu en tinieblas. Tu palabra es vida para nosotros que estamos muertos, estábamos muertos, pero hay muchos que aún están muertos. Señor, que tu palabra llegue y despierte la conciencia y la razón de aquellos que todavía no viven. Señor, gracias porque podemos proclamar desde este lugar la verdad del Evangelio. Bendice a cada hermano. A lo largo de esta semana, cada día,
Señor, tú ilumines nuestra mente, nuestro espíritu y nos des la capacidad de compartir este glorioso evangelio de vida para todos aquellos que todavía están perdidos. Señor, que comencemos a alumbrar desde nuestro propio hogar y a todo alrededor nuestro, Señor. Donde quiera que vayamos o que estemos, seamos sal y luz de este mundo. Te lo imploramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y despedimos con amor a nuestros amigos de YouTube. Hasta la próxima semana.